Y si te preguntara cuál fue la cosa más inútil que aprendiste en la escuela, tal vez fue memorizar fórmulas, hacer raíces cuadradas a mano o incluso calcular el mínimo común múltiplo. Pero ahora te pregunto, ¿de qué sirvió saber todo eso si, cuando llegó tu primer salario, nadie te enseñó qué hacer con ese dinero? Fue justo en ese momento cuando me sentí completamente perdido. Y sé que mucha gente ha pasado por lo mismo, porque la verdad es dura. Pasamos años estudiando, noches enteras, preparándonos para los exámenes, pero nunca tuvimos ni una sola clase sobre cómo manejar nuestras finanzas personales. Nadie explicó cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo evitar deudas o incluso cómo crear un fondo de emergencia. Y por eso tantas personas comienzan la vida adulta tropezando, viviendo al límite, sin entender por qué el dinero desaparece al final del mes. ¿Alguna vez te pasó que recibías tu sueldo y pocos días después te preguntabas, ¿dónde se fue todo lo que gané? A mí me pasó exactamente igual. Recuerdo bien mi primer salario, la sensación de libertad, de poder gastar, de finalmente tener algo que era fruto de mi esfuerzo. Pero junto con esa euforia llegó también la falta de preparación. No tenía un plan, no tenía control, y mucho menos conciencia de cómo hacer que el dinero trabajara para mí. El resultado, deudas, frustración y esa famosa bola de nieve que parece imposible de detener. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque el cambio no ocurrió cuando empecé a ganar más, sino cuando entendí que necesitaba un plan financiero simple, directo y realista. Y mira, no pienses que este plan es algo inaccesible, complicado o lleno de términos difíciles. Todo lo contrario. El gran cambio llegó justo cuando me di cuenta de que, si continuaba sin claridad sobre ingresos, gastos y metas, siempre estaría corriendo detrás de mi propio dinero. Esto es algo que la escuela nunca enseña, pero que define si tendrás tranquilidad o vivirás siempre con la presión de la falta de dinero. Imagínalo, en lugar de estar apagando incendios y esperando que llegue el próximo salario, empiezas a tener control sobre cada decisión financiera. Imagínate mirar tus sueños, ya sea un viaje, comprar un auto, una casa propia, o simplemente tener paz a fin de mes, y darte cuenta de que no son cosas inalcanzables. La clave está en crear un plan que te dé dirección, disciplina y, sobre todo, libertad. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Después de entender este proceso, me di cuenta de que el problema no era cuánto ganaba, sino lo que hacía con lo que ya tenía en mis manos. Es como si hubiera pasado años aprendiendo teorías que nunca usé y al mismo tiempo ignorando la habilidad más práctica y necesaria para la vida adulta: saber cuidar mi dinero. Antes que nada, suscríbete al canal para seguir los próximos contenidos y deja tu like. Así sabré que esta conversación tiene sentido para ti. Y comenta "jornada" para que sepa que llegaste hasta aquí y estás listo para aplicar estas ideas en tu propia vida. ¿Sabes ese instante en el que de repente todo tiene sentido? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Siempre estaba corriendo detrás de mi dinero, recibiendo el salario y perdiendo el control en los primeros días, hasta que una frase se quedó martillando en mi cabeza: si no tenía un plan, el dinero siempre desaparecería de mis manos. Ese pensamiento cambió por completo la forma en que veía mis decisiones. Era como si se hubiera corrido un telón, revelando una verdad oculta que siempre estuvo ahí, pero que nunca me había detenido a mirar. No importa cuánto ganes, sino cómo organizas lo que ya tienes. Y aquí entra un punto clave. Antes de contarte en qué consiste este plan, necesito decirte lo que no es. No tiene nada que ver con fórmulas mágicas, atajos o esas promesas de hacerse rico de la noche a la mañana. No se trata de seguir a alguien que se dice millonario y asegura que tú también lo serás en una semana. Mucho menos de pirámides financieras disfrazadas de oportunidad. La realidad es muy diferente. Si quieres alcanzar estabilidad, libertad e incluso riqueza a largo plazo, debes aceptar que el proceso se construye con pasos claros y consistentes. No hay glamour en esto, pero sí resultados. El primer paso fue el más simple de todos, pero también el más incómodo. Tuve que organizar ingresos y gastos. Parece obvio, pero hasta que lo puse en papel, juraba que no gastaba tanto en pequeños antojos, aplicaciones o comisiones que se colaban en la tarjeta. Cuando armé una hoja de cálculo básica, descubrí que mi dinero se escapaba en cosas invisibles, y fue en ese momento cuando todo encajó. ¿Cómo podía tomar decisiones inteligentes si no sabía hacia dónde iba mi dinero? Esa claridad, por más básica que parezca, fue liberadora. Y no importa si usas un cuaderno, una hoja de cálculo o una aplicación en el celular, lo importante es ver la fotografía real de tus finanzas.
Solo así sales del piloto automático. Pero solo ver la situación no bastaba. Necesitaba darle dirección. Y ahí llegó el segundo paso: crear metas financieras claras. Aquí es donde muchos se pierden, porque creen que una meta es solo un sueño lejano, casi inalcanzable. Pero un sueño, cuando tiene precio y fecha, deja de ser fantasía y se convierte en objetivo. Lo hice por primera vez cuando decidí ahorrar para mi primer viaje. No era nada lujoso, pero tenía un valor y una fecha en mente. Cada vez que pensaba en gastar en algo innecesario, recordaba mi meta y tomaba otra decisión. Esa mentalidad de cambiar el placer inmediato por la realización futura es un antes y un después. Y aquí es donde la conversación se pone interesante, porque las metas no solo son para comprar cosas, también tienen que ver con la sensación de libertad, con la tranquilidad de acostarse sin preocuparse por deudas, con poder elegir un trabajo porque quieres y no porque estás desesperado. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que un plan financiero no es un castigo, sino un mapa que te indica el camino hacia la vida que quieres vivir. Claro, el desafío no está solo en definir las metas, sino también en cumplirlas. Es muy fácil dejarse llevar por la presión social o por la idea de mostrar que puedes gastar como si ya fueras rico. Pero la verdad es que la riqueza no está en lo que muestras, sino en lo que construyes en silencio. Este cambio de mentalidad fue esencial para mí. En lugar de ver el dinero como algo que se me escapaba de las manos, empecé a verlo como una herramienta para acercarme a mis decisiones. Y cuando hablo de decisiones, no me refiero solo a grandes elecciones, como comprar una casa o invertir en un negocio. También hablo de las pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, determinan si estás más cerca o más lejos de tu libertad financiera. Cada café fuera de hora, cada suscripción que olvidas cancelar, cada compra impulsiva es una pieza de este rompecabezas. Y solo cuando ves el cuadro completo puedes actuar con conciencia y realmente tomar el control de tu dinero. Esa claridad no me convirtió en millonario de la noche a la mañana, pero sí cambió por completo mi relación con el dinero. Y quizá te des cuenta de que no se trata solo de números, sino de cómo percibes tus prioridades, de la disciplina que cultivas y de la mentalidad que eliges alimentar. Porque la riqueza, al final, comienza en la mente antes de aparecer en tu cuenta bancaria. Cuando hablo de este plan, no estoy ofreciendo una fórmula mágica, sino un conjunto de principios que cualquiera puede aplicar. Parecen simples, pero tienen un poder enorme de transformación. Y a medida que avanzamos, cada paso se conecta con el siguiente, hasta formar una estructura sólida que sostiene decisiones más inteligentes y resultados consistentes. Escribe en los comentarios: jornada. Quiero ver quién realmente está caminando junto a esta transformación. Construir un fondo de emergencia. Crear un fondo de emergencia fue, sin duda, uno de los puntos que transformó completamente mi relación con el dinero. Antes, cualquier imprevisto, una factura inesperada, una reparación o incluso un regalo fuera de tiempo, me ponía tenso, casi paralizado. La verdad es que muchas personas viven así, sin darse cuenta de que ese tipo de ansiedad financiera es innecesaria. Cuando comencé a separar una cantidad destinada exclusivamente para emergencias, entendí que no se trataba de riqueza instantánea, sino de crear una red de seguridad que permitiera tomar decisiones más libres, sin miedo ni presión. Es impresionante cómo esta simple acción cambia la mentalidad. De repente, el dinero pasa a estar al servicio de tu vida, y no al revés. Cada pequeño depósito en el fondo se transformaba en paz mental, algo que ningún gasto inmediato podría reemplazar. Pagar primero las deudas caras. Luego vino el desafío de enfrentar las deudas. Y no hablo solo de pequeñas deudas olvidadas. Me refiero a aquellas que realmente afectan el presupuesto y roban energía mental, como la tarjeta de crédito o el sobregiro bancario. La estrategia que elegí fue enfocarme primero en los intereses más altos. Algunos prefieren la bola de nieve, pagando primero los saldos más pequeños para sentir victorias rápidas. Otros optan por la avalancha, atacando primero los intereses más altos para ahorrar a largo plazo. Lo importante es tener claridad y disciplina, porque cada centavo que dejas de gastar en intereses vuelve a trabajar a tu favor. Priorizar las deudas no es solo un asunto financiero, sino mental. Crea sensación de control, responsabilidad y avance real, y no una ilusión de riqueza momentánea. Automatizar las finanzas. Una vez que el fondo de emergencia estaba listo y las deudas bajo control,
comprendí que la consistencia era el gran diferenciador. Es fácil comenzar motivado, pero el verdadero desafío es mantener hábitos financieros saludables a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra la automatización. Programar. Transferencias automáticas hacia ahorros, inversiones o pagos de deudas eliminó la dependencia de la fuerza de voluntad, que sabemos, no siempre es confiable. Es un cambio de mentalidad poderoso. Conviertes el dinero en un aliado que trabaja para ti de manera constante. Pequeños ajustes automáticos pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo se convierten en la base de una riqueza real y tangible. Además, la automatización ayuda a crear disciplina sin sufrimiento. En lugar de pensar constantemente en cuánto gastar o ahorrar, el sistema lo hace por ti, permitiéndote concentrarte en decisiones estratégicas y objetivos más grandes. Y créeme, esta libertad de tiempo y energía mental es uno de los mayores beneficios que nadie enseña en la escuela. La verdad oculta sobre el dinero no es solo acumular riqueza, sino organizar tu vida de modo que cada decisión sea consciente, estratégica y alineada con tus sueños y prioridades. Es en este punto donde el concepto de mentalidad financiera toma fuerza. Tener dinero, recibir un salario o incluso obtener un aumento es solo una parte del proceso. La verdadera transformación ocurre cuando cambias tu forma de pensar sobre el dinero, dejando de reaccionar a impulsos inmediatos y comenzando a tomar decisiones con visión a largo plazo. Cada paso del plan, fondo de emergencia, pago de deudas y automatización, no es solo un procedimiento técnico, sino un cambio profundo en cómo percibes la riqueza, la libertad y tus decisiones de vida. Seguir estos pasos abre nuevas puertas. No se trata de hacerse rico de forma rápida o acumular bienes para impresionar a otros, sino de tener libertad para elegir, invertir en oportunidades, planificar con claridad y actuar con confianza. El dinero deja de ser un problema constante y se convierte en una herramienta poderosa para construir la vida que quieres. Cada decisión financiera se transforma en un paso consciente hacia metas que antes parecían lejanas o imposibles. Y es impresionante cómo pequeños cambios generan efectos gigantescos. Automatizar pagos, pagar deudas y mantener activo el fondo de emergencia parecen acciones simples, casi triviales, pero juntas crean un efecto acumulativo que cambia radicalmente tu percepción del dinero. De repente, puedes tomar decisiones sin miedo, soñar sin ansiedad y tu vida financiera deja de ser un ciclo de estrés y preocupación. Esa sensación de control es, de hecho, la primera gran victoria de quien comienza a aplicar un plan financiero estructurado. Esta mentalidad transforma no solo tu relación con el dinero, sino también contigo mismo y con lo que consideras posible. Es una especie de libertad invisible que permite elegir mejor, actuar de manera más estratégica y visualizar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y cuanto más aplicas estos pasos, más te das cuenta de que cada decisión, incluso la más pequeña, ese café fuera de hora, esa suscripción olvidada, cada gasto impulsivo, se convierte en una elección, consciente y medible dentro de tu plan. Y es en este contexto que todo empieza a conectarse. Cada paso, el fondo de emergencia, el pago de deudas, la automatización, funciona como una base que sostiene decisiones más complejas en el futuro, preparando el terreno para inversiones y la construcción de riqueza real. No se trata solo de números, sino de cultura financiera, mentalidad y hábitos que transforman la forma en que interactúas con el dinero. Al final, te das cuenta de que todo esto no consiste en seguir reglas rígidas, sino en crear libertad y seguridad. La sensación de estar en control, de tener claridad sobre cada decisión y de construir riqueza de manera sostenible es profundamente transformadora. Y cuando entiendes que cada pequeña acción cotidiana puede impactar tus objetivos más grandes, comienzas a actuar con conciencia y estrategia, construyendo una vida financiera más sólida, libre y plena. Paso 4. Invertir de acuerdo con objetivos. Cuando el fondo de emergencia estaba sólido y las deudas bajo control, me di cuenta de que el siguiente paso era hacer que el dinero trabajara para mí, en lugar de solo guardarlo. Invertir de acuerdo con objetivos no significa elegir la inversión más cool o la que promete un camino rápido para hacerse rico. Se trata de alinear cada inversión con el plazo y la finalidad de tu objetivo. Para objetivos a corto plazo, como un viaje o cursos rápidos, se necesitan inversiones seguras y líquidas. Para el mediano plazo, como remodelar la casa o cambiar de auto, se busca un equilibrio entre seguridad y rentabilidad.
Y a largo plazo, como la jubilación o construir un patrimonio considerable, se pueden explorar inversiones con mayor riesgo, pero también con mayor potencial de crecimiento. Lo que me enseñó esta etapa es que no existe la inversión perfecta. Existe la inversión adecuada para tu momento, tu mentalidad y tu objetivo. Muchas personas entran en este mundo creyendo que deben acertar todas las decisiones desde el principio y se frustran, pero la realidad es que la construcción de riqueza es acumulativa. Cada decisión bien pensada, cada elección alineada con tus sueños, empieza a crear una base sólida de patrimonio. Y justamente, esta visión estratégica es lo que diferencia a quienes solo gastan dinero de quienes lo usan para generar libertad, tranquilidad y riqueza a largo plazo. Al comenzar a invertir con conciencia, noté un cambio en mi mentalidad. El dinero dejó de ser un fin y se convirtió en un medio. Dejas de verlo solo como algo que recibes y gastas, y pasa a ser una herramienta para crear oportunidades. Y a cada paso se siente el efecto acumulativo del tiempo, la planificación y la disciplina. Pequeñas decisiones repetidas diariamente o mensualmente, en el caso de inversiones automáticas, se convierten en resultados enormes a lo largo de los años. Paso 5. Revisar el plan periódicamente. Pero incluso con el fondo de emergencia listo, las deudas saldadas y las inversiones activas, entendí que la vida no se detiene. Los salarios cambian, los gastos aumentan, las metas evolucionan y los sueños se transforman. Por eso, revisar el plan periódicamente es tan crucial como construir cada etapa anterior. Yo comencé a hacer revisiones cada 3 meses, evaluando gastos, metas e inversiones. Era el momento de ajustar rutas, recalcular prioridades y realinear decisiones. Este hábito de revisión me dio una sensación de control absoluto sobre mi vida, como si tuviera un mapa que se actualizaba a medida que el camino cambiaba. La revisión periódica también es una oportunidad de aprendizaje. Al analizar qué funcionó y qué no, comienzas a tomar decisiones más inteligentes, evitas errores repetidos y detectas patrones que indican oportunidades de crecimiento. Es en este punto donde el concepto de mentalidad financiera se consolida. La riqueza no es solo acumular dinero, sino aprender a decidir con conciencia, ver la verdad oculta en las decisiones del día a día y crear hábitos que te colocan en el camino correcto, sin importar lo que la vida te presente. Cuando vi cómo cada paso se conectaba, fondo de emergencia, deudas, automatización, inversiones y revisiones periódicas, empecé a comprender el panorama completo. El dinero dejó de ser una fuente de ansiedad y se convirtió en un instrumento estratégico. Cada decisión financiera dejó de ser aleatoria y pasó a ser parte de un viaje mayor, que implica libertad, control y, sobre todo, la capacidad de soñar con seguridad. Es increíble cómo esta visión transforma pequeñas acciones en grandes resultados. La disciplina de seguir el plan, la consistencia en invertir y revisar, la claridad sobre a dónde va el dinero y hacia dónde debe ir, construye no solo seguridad financiera, sino también confianza y poder de decisión. Con cada paso aplicado, notas que tu vida se organiza de manera más estratégica, que puedes elegir mejor, actuar con enfoque e incluso visualizar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Si llegaste hasta aquí, significa que esta conversación sobre dinero realmente tuvo sentido para ti. Suscríbete al canal para seguir viendo contenidos que muestran de forma práctica cómo organizar finanzas, invertir con conciencia y transformar tu relación con el dinero. Y ya que te quedaste hasta el final, deja en los comentarios la frase "Estoy contigo hasta el final", solo para que sepa que estás en este camino de transformación conmigo. Aprovecha y deja tu like también, porque es la manera más sencilla de mostrar que esta conexión fue valiosa y que estamos en sintonía. Hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue conmigo allí para continuar aprendiendo y poniendo estas ideas en práctica en tu vida.